observen esto. Desde aquí podían disparar cohetes, misiles a cualquier punto de la ciudad. Lo que está apuntando mi dedo es un checkpoint. Y si giramos al lado derecho, este puntito blanco es otro checkpoint. Estamos hablando de un lugar bastante, pero bastante restringido. Hasta hace nada los talibanes instalaban bombas, explosivos acá. En un 2x3 aparecieron como 10 talibanes. Estamos en Afganistán, en la provincia de Copiapó, y el video de hoy estará lleno de historia porque vamos a tratar de conocer los diferentes lugares que posee este país debido a las tantas guerras que han ido ocurriendo a lo largo de los años, desde bases militares, armamento, vehículos militares que han sido abandonados, destrozados y que han quedado botados simplemente en las calles, en las avenidas, en las carreteras y muchas otras consecuencias que trajeron las tantas guerras que ha ido sufriendo este país a lo largo de los años. Y como verán, el fondo que tengo a mi detrás es simplemente de película. Cualquiera diría que esto es otro país como Suiza, Suecia y países que están llenos de árboles, pero esto, amigos, es Afganistán. Vean qué hermoso paisaje. Este país posee este y más lugares así que ya lo iremos descubriendo en los siguientes videos. Así que bueno, empecemos este video. Estamos con dirección a la base militar aérea de Bagram. La base militar de Bagram, ubicada en la provincia de Parwan, en Afganistán, fue una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos en el país durante la guerra con Afganistán, establecida por primera vez en el año 2001, poco después de la invasión de Afganistán. Esta base sirvió como un centro clave para las operaciones militares y logísticas de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. Bagram albergaba un gran número de tropas y equipos y desempeñaba un papel crucial en el apoyo de las operaciones en todo Afganistán. La base también se utilizó para la detención de prisioneros, situación que desató controversias sobre los derechos humanos y abusos. En el 2021, tras la decisión de Estados Unidos de retirarse de Afganistán, la base de Bagram fue abandonada en julio, marcando el fin de un capítulo significativo en la presencia militar estadounidense en la región. La salida de las fuerzas estadounidenses y el cierre de la base se produjo en medio de una rápida toma del poder por parte de los talibanes. Muchas de las carreteras de este país están en pésimas condiciones. Vean que hay estos hoyos acá donde claramente se puede ver que es un hoyo circular. Y la razón es porque hace poco, hasta hace nada, los talibanes instalaban bombas, explosivos acá para que puedan detonarse cuando los americanos iban camino a la base a la cual nos estamos dirigiendo. Esa es la razón por la cual varias carreteras, no solo en este punto, no solo acá, sino en otras provincias de Afganistán, están así en malas condiciones. Y no solo acá, allá atrás también se puede ver otra grieta, más allá también. De hecho, esta es la antigua carretera que aún siguen utilizando. En este lado está la nueva carretera, que si bien no está tan mal, aún presenta algunos detalles e imperfectos que lo van a ir mejorando, imagino, con el tiempo. Lo que está apuntando mi dedo es un checkpoint. Y si giramos al lado derecho, este puntito blanco es otro checkpoint. Estamos hablando de un lugar bastante, pero bastante restringido. Por otro lado, la música acá en Afganistán está totalmente prohibida. Los talibanes han impuesto un solo tipo de música que la gente debe oír. Es una música más religiosa, que tiene que ver más con alabanzas a Alá, el Corán y la religión islámica. Por ejemplo, si llegamos a hacer esto en público, bueno, si haríamos esto prácticamente
el gobierno, los talibanes nos agarrarían y nos sancionarían, nos darían castigos. Esa es una de las tantas restricciones en este país, y lo que estamos haciendo ahora obviamente es ilegal, pero en la ruta donde no hay checkpoints a la vista, esto se puede hacer normal. Pero ya cuando estamos próximos a un checkpoint, obviamente toca bajar la música y pasar como si nada. Eso es lo que hace la mayoría de la gente que gusta de escuchar otro tipo de música, porque para serles sincero, la música local, esa religiosa que es la típica, es esta. Voy a poner un poco. Y no es del gusto de las personas, de los afganos en general. Y si me lo preguntan a mí, pues tampoco me gusta eso, pero bueno, solo una opinión. Hace no más de 3 años circular por estas carreteras era prácticamente imposible, porque podías morir, ya que era tan tensa la situación que por acá rondaban solamente los militares estadounidenses tratando de combatir, controlar a los talibanes. Y ahora, comentándoles un poco más acerca de la base aérea de Bagram, esta fue una base muy pero muy grande. Podías encontrar desde salones de belleza, bares, enfermerías, mini hospitales, salones recreativos, comida rápida, hasta Burger King tenían ahí dentro. Era como una mini ciudad. Se calcula que al menos vivían 3.000 personas entre militares, civiles y personal administrativo. Y esta base no solo fue propiedad de los estadounidenses, ya que en el año 1980 la Unión Soviética puso ahí su base aérea, y después que ellos desalojaron este país, los estadounidenses ocuparon este lugar, lo mejoraron y lo ampliaron mucho más para convertirla en un monstruo militar internacional en este país. Así que bueno, ya nos queda poco. Deseenme suerte. Ahí vamos. Les tengo malas noticias. No pudimos entrar al lugar. Bueno, la intención nunca fue entrar. Simplemente fue estar afuera, tratar de grabar alguno que otro video o tomar fotos. Obviamente, ni bien llegamos, pedimos el permiso. Entramos, preguntamos a la guardia que estaba allí en la puerta de la base. Él nos dijo, ve a preguntar más adentro. En un 2x3 aparecieron como 10 talibanes. Y era muy raro estar rodeado de ellos. Algunos eran intimidantes. Otros muy amigablemente saludaron, estaban preguntando qué están haciendo, a qué vienes, qué quieres hacer. Y le explicamos de una manera calmada el por qué estaba allí y demás. Cuando le mencionamos que yo era de Sudamérica, ellos pensaron automáticamente que era de Estados Unidos. Dijeron, América. Y yo, no, South America. Y no entendieron. Al final hay que saber que los talibanes son gente que no tiene formación académica, simplemente son personas que han crecido, no han tenido la oportunidad de optar por esto y se han dedicado más que todo a estas actividades que ya todos conocemos, y no pudimos entrar. Nos dijeron, no puedes hacer nada de videos, esta es una zona restringida. Pero eso sí, recalco, ni bien escucharon la palabra América, se les borró la sonrisa de la cara. Y por eso tuvimos mala suerte. Así que, bueno, nos han dicho que en otra ciudad hay unas bases ya bastante abandonadas donde podemos encontrar algo y grabar libremente. Así que bueno, vamos a intentar y buscar suerte por allí. Pero acá no la tuvimos. Algo que no les conté fue que minutos después de retirarnos de la ex base militar, fuimos perseguidos de manera sigilosa por un vehículo que claramente fue enviado por los talibanes. Lo que deben saber es que el servicio de inteligencia talibán es muy poderoso y hábil. El vehículo nos siguió persiguiendo por un buen tiempo hasta cerciorarse de que no hagamos nada sospechoso alrededor de la base. Hasta que no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos percatado la tensión, lo peligroso del momento, porque nuestras vidas prácticamente corrían riesgo. Debido a que para empezar, primero nos detuvieron los típicos militares diciendo pasaporte y demás cosas. Una vez que ellos estaban pidiendo los documentos, llegó otra vagoneta con otros talibanes, quienes ya se notaba que eran de más peso. De hecho, los primeros estaban un poco nerviosos al verlos y ellos fueron directamente a nuestro coche. Es obvio que ellos podían pensar que éramos espías, que éramos reporteros, pero nosotros dijimos, solo somos turistas. Ellos vieron, analizaron y se tomaron un momento charlando, y ese momento era bastante tenso, donde estábamos diciendo qué va a pasar ahora. Pero bueno, continuando con la historia bélica de este país, la cual ha sufrido muchas guerras, combates. Ahora mismo estamos en Ghazni. Hemos llegado recientemente a esta icónica ciudad. Nos encontramos en este lugar donde están expuestos varios tanques de la invasión soviética que sufrió Afganistán, y más que todo esta parte.
en el año 1979 la Unión Soviética invadió Afganistán, dando inicio a la guerra entre Afganistán y dicha unión, donde los mujahidines empezaron a combatir, a hacer resistencia en esta parte de Afganistán. Como ven, este es un tanque ruso, bueno, mejor dicho, un tanque de la Unión Soviética, y como este hay muchos otros a lo largo de todo este sitio donde están expuestos como un símbolo de trofeo, de orgullo para los afganos porque ellos ganaron dicha guerra. Algunos están bien conservados, otros no, pero son bastante duros, resistentes. Uf. Wow. Este es el sector que les estoy mencionando. Y enfrente tenemos la Universidad de Polytechnic, que básicamente es un nombre ruso. No es ningún nombre local afgano o en el idioma de ellos, el farsi o capaz el urdu pastún. No, no, no. Y en esta universidad solamente estudian hombres la carrera de ingeniería eléctrica. De hecho, más por allá había un muchacho o varios muchachos que estaban leyendo, preparándose para un examen. Y acá tenemos otro tanque que, miren la impresionante estructura, lo imponente que se ve. De esta parte ya está un poco desgastada, se han robado varias partes del tanque obviamente. Más para allá tenemos otros, estos igual son soviéticos. Este de acá está más acabado. Estamos en la parte alta del tanque. Imagínense estar combatiendo en uno de estos vehículos durante la guerra. Miren, este es el interior. Ahí pueden observar cómo es por dentro, está todo sucio. Es típico normal, pero tremenda reliquia bélica histórica que tenemos acá. Y el resto de los tanques están allí. Vean la inmensa cantidad de tanques que hay a lo largo de esta avenida que se llama Sakofat. Estamos en un lugar bastante importante para la historia de Afganistán, para la historia bélica. Y obviamente vinimos a este lugar para completar el hecho de haber conocido una base militar americana. Pero también los rusos invadieron este país, para que se den cuenta. Durante toda la guerra entre los mujahidines versus los soviéticos existió un líder que es un héroe nacional acá en Afganistán. Su nombre es Ahmad Shah Massoud, quien pues a día de hoy sigue siendo aclamado, respetado. Es como un símbolo nacional patrio a lo cual los afganos le rinden respeto y tributo. Desde ese entonces él se ganó todo esto que estoy mencionando. Y algo curioso que también está pasando es que esta aún sigue siendo la universidad, pero esta parte ya está tomada por los talibanes. O sea, ya es prácticamente una base militar de ellos. Este es el único tanque que conserva la rueda. No la han quitado, a diferencia de los otros que no tienen nada. Y en medio del puente hay un niño que está ofreciendo este juego. Tienes un arma que obviamente es falsa. Y vamos a averiguar en qué consiste el juego. Hay que darle a los cerillos que están ahí puestos en esta especie de cartón. Vamos a ver si mi puntería está buena. No, casi. Yes. Again. Vamos a intentar de nuevo. Está cerca. Fua. A little bit cerca. Un poquito cerca. Vamos a intentar de nuevo. Y este es mi último disparo. Tan. No se pudo, amigos. Soy pésimo para tirar. Hokan.
Y ahora estamos en la parte antigua de Ghazni. Por ejemplo, tenemos esto que eran las oficinas del gobierno de esta ciudad. Y ya está prácticamente acabado, se ve que la naturaleza ha ido cubriendo todo esto, pero esto es interesante porque durante la guerra también eran utilizadas como prisiones para interrogar a los prisioneros, para aislarlos ahí. Y así es por dentro, observen, hay muchas oficinas que obviamente están deshabitadas. Están hechas de la misma manera, por ejemplo esta de acá son las mismas, pero vean el acabado, ladrillos en la parte del techo. Los muros eran bastante gruesos. Y ahora estamos en una ex base militar de la Unión Soviética. Durante la guerra ellos habían habitado todo este lugar y le hicieron una base como tal porque este es un punto bastante estratégico ya que tienes una vista tremenda a toda la ciudad. Se puede ver todo, pero todo Ghazni y los alrededores, el horizonte, no solo de este punto sino también para el otro. Acá los soviéticos podían controlar todo y ver qué amenazas se les acercaban a cualquier hora del día. Desde acá podían disparar a cualquier punto de la ciudad. Tenemos uno por acá, hay otro y están rodeando toda esta base. Sí que era un punto estratégico, como les dije. Esta es otra parte de la ex base, donde ya pueden ver que hay una vista muy buena a toda la ciudad. De hecho ya hay un tanque. Estas eran ex trincheras y acá los ex búnkers de los soviéticos. Estar en Afganistán es como estar en un museo bélico al aire libre, ya que puedes ver en casi todas partes del país tanques, vehículos militares, helicópteros, municiones. De hecho, las carreteras en gran parte del país están bombardeadas y las hace un poco difíciles de transitar. Y ahora estamos encima de un tanque soviético, el cual está apuntando a esta dirección de la ciudad. ¡Wow! Simplemente estar aquí creo que es un privilegio porque gozamos que no muchos pueden venir y ver, observar y sentir todo lo que es la historia de este país, al menos estando aquí mismo. No está de más decir que hace unos 3, 4, hasta 5 años caminar por acá era bastante peligroso. Los talibanes podían secuestrarte o incluso matarte, pero actualmente ya es más seguro, obvio, por eso estamos acá caminando, no ha pasado nada, se siente tal cual les estoy diciendo. Y por último, un lugar a visitar es este minarete de Ghazni, que es uno de los minaretes más antiguos de esta ciudad. Tiene alrededor de 1000 años de antigüedad. Perteneció a un rey muy pero muy poderoso que dominó esta parte de Afganistán, Irán. Era una dinastía muy importante. A día de hoy esto aún se conserva junto con otro que tenemos en la parte de delante, pero me sigue sorprendiendo las reliquias históricas que podemos encontrar en Afganistán y que probablemente no muchos puedan visitar o conocer. Ahora estamos en una tumba de un rey antiguo de acá de Afganistán. Su nombre es una mezcla entre un nombre iraní y turco, pero es muy interesante porque está acá en medio del desierto. Tuvimos que caminar mucho para llegar hasta acá. Esta es la tumba. Estas son banderas honoríficas a él. Hay una especie de tela bien marcadita, talladita. Bueno, un borde muy especial. Pero bueno, eso es lo que podemos ver acá.
Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el video, espero que les haya gustado. Hemos tratado de repasar y ver la actual historia que tiene que ver en cuanto a lo bélico, lo militar en este país que ha pasado por mucho, la verdad. Empezando por la base militar americana, ahora la base militar soviética. Es impresionante lo que uno puede llegar a encontrar acá. No tengo palabras para poder describir todo lo vivido, pero espero que con el video ustedes hayan podido sentirlo también. Desde esta parte muy hermosa de Ghazni me despido. No olviden compartir, comentar, darle like y lo más importante, por favor, suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video. Eso ha sido todo.